Capítulo 4. La sala de culto a los dioses. Durante nuestra tercera visita a la asamblea de los adoradores de demonios, George nos informó a Roland y a mí que el sacerdote satanista estaría presente. Después de regresar de un viaje a los Estados Unidos, estaba absolutamente seguro de que el sacerdote nos vería con buenos ojos e indudablemente nos haría visitar la sala de cultos de los dioses. Cuando entramos, nos presentaron a una pareja de personas que no habíamos visto antes. Luego nos pusimos a charlar con algunos que venían a desearnos una buena noche. Poco después entró el sacerdote. Le estrechó la mano a las personas e intercambió algunas palabras con ellas. Luego lentamente se dirigió en dirección a nosotros. Cuando llegó hasta donde estábamos, George dijo: «Reverendo, me gustaría que conozca a un par de excelentes caballeros». Conversamos con él por un tiempo, durante el que nos sorprendió a ambos por algunas de las cosas que dijo. Por ejemplo, cuando George comentó que habíamos estado en la marina mercante, el sacerdote mencionó los nombres de los buques en los que habíamos estado, además de un par de detalles que nadie sabía. Debo admitir que nos causó una notable impresión a los dos. Luego excusó y mientras lo hacía, declaró que apreciaría tener una corta charla con nosotros en algún momento de la noche. No solo sus palabras, sino su misma presencia reflejaban un aire de secreto misterioso. Tenía ojos penetrantes, la cabeza calva y una voz grave y profunda que acompañaba con una risita ocasional mientras hablaba. Solo su estatura física lo dejaba a uno anonadado. Yo diría que era igual de estatura al general Charles de Gaulle. Después de una sesión testimonial verdaderamente extensa, el sacerdote otra vez se unió a nosotros en una conversación cordial. Nos informó que los espíritus lo habían puesto al tanto de muchas cosas relacionadas con nosotros y habían manifestado su deseo de beneficiar nuestras vidas al concedernos grandes dones sobre nosotros. Cuando casi todos se habían ido, nos invitó a visitar la sala de culto de los dioses. Para que se comprenda mejor lo sorprendentes y casi chocantes que fueron las revelaciones que pronto recibiría, debo describir la imagen mental que mi educación católica había establecido en mi mente sobre el diablo y sus ángeles caídos. Los adultos me habían enseñado durante la niñez que el diablo y sus ángeles están en el fuego del infierno, en el centro de la tierra, atendiendo la tarea continua de imponer varios tipos de torturas sobre las almas de aquellos que murieron en un estado de pecado mortal. Los adultos nos representaban a los demonios como que eran mitad humanos y mitad animales, que tenían cuernos y pezuñas y exhalaban fuego al entrar a la adolescencia. Llegué a la conclusión de que la idea era totalmente ridícula, de que probablemente era una invención de alguna mente hiperactiva de los siglos anteriores, que quería explotar a los supersticiosos y a los incultos. Con el correr del tiempo cuestioné la existencia de tales cosas como el diablo y sus ángeles. Bajamos las escaleras con el sacerdote, que parecía complacido en llevarnos a dar una vuelta por el santuario. Mientras avanzábamos, nos contó que un espíritu había dibujado los diseños arquitectónicos del lugar. Nos hizo notar los intrincados trabajos de gran belleza a lo largo de la soberbia escalera. Incluso hasta el día de hoy recuerdo los grabados que adornaban las barandillas macizas, las espléndidas decoraciones de la pared y la enorme lámpara sobre el primer descanso. El espacioso santuario me dejó anonadado. Un aire de secreto misterioso llenaba el lugar, dando la impresión de que una inteligencia superior había estado obrando para fascinar la mente humana a fin de que pudiese responder con reverencia y sumisión sin hacer preguntas. Las salas eran suntuosas y espléndidas. Había oro por todas partes. Los accesorios de iluminación y muchos otros objetos eran empachados en oro y adornos con el metal. El sacerdote dijo que incluso algunas cosas eran de oro sólido. Aunque el lugar no estaba muy iluminado, la luz estaba dispuesta de tal forma que los objetos dorados parecían brillar con gran esplendor. Pero creo que la abundancia de hermosos cuadros al óleo fue lo que más atrajo mi atención.
Alrededor de 75 cuadros de unos 150 por 90 centímetros pendían de las paredes. El sacerdote satanista mencionó que si teníamos algunas preguntas, con gusto las respondería. ¿Quiénes son los individuos de noble aspecto retratados en esos cuadros?, pregunté. Son los dioses de los que han escuchado hablar en las reuniones testimoniales. Los consejeros principales, ellos rigen sobre legiones de espíritus. Después de que se materializaron para permitir que los fotografiemos, hicimos hacer cuadros de ellos. Dado que se merecen grandes honores, hemos colocado justo debajo de cada cuadro un pequeño altar para posibilitar que las personas en sus devociones prendan velas e incienso y para realizar los rituales que soliciten los espíritus. Mientras avanzábamos lentamente, llegamos a un altar sobre el que descansaba un asta con una serpiente de bronce enroscada en ella. El sacerdote mencionó que el altar estaba dedicado al dios Nehustan, cuyo poder había sido puesto a trabajar en forma maravillosa por el médico que habíamos escuchado en nuestra primera visita. Comentó acerca de los grandes milagros realizados por el dios de bronce por los hijos de Israel, cuando estos quemaron incienso ante la serpiente de bronce que Moisés había hecho siglos antes. Al final de la sala había un enorme altar con un cuadro de tamaño real de un individuo majestuoso sobre él. A la pregunta de mi amigo, el sacerdote respondió: está dedicado al maestro de todos nosotros. ¿Cómo se llama? Su rostro adquirió una expresión de orgullo. Dios con nosotros. Hoy, al recordar ese cuadro, habiéndolo admirado muchas veces, debo decir que el individuo retratado tenía rasgos que reflejaban un intelecto superior. Tenía una frente altiva, ojos penetrantes y una postura que daba la impresión de ser una persona de acción que poseía gran dignidad. La respuesta del sacerdote no fue la que yo hubiese esperado y no fue totalmente clara. Sin dudas, no podía estar refiriéndose a Jesucristo. No podía ser. Pero ¿será que quiere decir que ese cuadro es una imagen real de Satanás? Finalmente me las arreglé para decir: sí, es así. Y probablemente se pregunten a dónde están las horribles características animalísticas. Riéndose agregó: perdónenme por reír un poco. Por favor, créame, no estoy riéndome de ustedes por su desorientación mental. En realidad me complace y me divierte el pensamiento de que los espíritus de demonios hayan sido tan listos en ocultar su verdadera identidad, que incluso en esta era de avances científicos y gran erudición, la vasta mayoría de los cristianos todavía creen en la teoría de los cuernos y las pezuñas. Entonces su expresión facial cambió para reflejar un aire de profunda preocupación mientras decía: hoy es solemnemente importante que la nueva generación llegue a creer que el maestro y sus asociados espirituales en realidad no existen. Solo de esta forma serán capaces de gobernar a los habitantes de este planeta exitosamente en las décadas venideras. Una expresión de confianza cruzó por su rostro. No hay nada más importante para los espíritus que el idear formas para convertir a los seres humanos en miembros del reino venidero de Satanás. Mientras observábamos los diferentes altares y cuadros, el sumo sacerdote nos explicó que los espíritus de demonios en realidad son especialistas en varios campos de actividades. Al tener un trasfondo de experiencia medido en milenios, están empeñados en un fiero conflicto por el control de la mente de los hombres, un conflicto contra las fuerzas de arriba. Cuando Roland preguntó por qué los espíritus ponían tanto esmero en engañar a la humanidad, el sacerdote declaró que a todo el que pudiesen descalificar de ser miembro del reino de Dios, automáticamente se convertía en miembro del gran reino de Satanás que establecería dentro de poco en la tierra. A los que descendieron a la tumba bajo el gobierno de Satanás, él les restituiría la vida algún día. Cristo y sus seguidores, dijo, intentaban ponerle fin a la intensa lucha entre las dos grandes fuerzas, haciendo descender fuego del cielo sobre los seguidores de Satanás. Por este no les hará daño, porque los espíritus de demonios ahora podían controlar el fuego, a fin de que no tuviese poder para quemar a los seres humanos.
Y agregó que si yo tenía dudas acerca de lo que estaba diciendo, podía ir a India y a otros lugares del mundo donde habían perfeccionado la magia negra hasta convertirla en ciencia, y observaría personas que caminan sobre el fuego cruzando un lecho de brasas encendidas sin siquiera chamuscarse la planta de sus pies. Al salir de la sala de culto planteé que me sentía totalmente confundido con respecto a Satanás y sus ángeles. Mi educación católica me había enseñado que Satanás y sus ángeles estaban en el fuego del infierno con las almas de las personas que habían muerto en el estado de pecado mortal. ¿Cuál era la verdad? El sacerdote satanista accedió a tomarse el tiempo para darnos lo que él llamó una visión real de las cosas. Caballeros, me doy cuenta de que su visita a nuestra sala de culto ha despertado inquietudes en sus mentes. Primero, permítame decirles que nosotros, los miembros de nuestra sociedad secreta, aquí en Montreal, somos la élite de los adoradores espiritistas. Cuando la lucha entre las fuerzas de arriba y las de nuestro gran maestro llegue a su fin, y él establezca permanentemente su reino en este planeta, nosotros recibiremos altos cargos de autoridad y honor. Seremos ricamente recompensados por habernos puesto del lado que ahora parece ser del perdedor. ¿Sí captan lo que quiero decir? Milenios atrás, nuestro gran maestro tenía jurisdicción sobre innumerables seres en un vasto universo. Fue malinterpretado y lo obligaron a huir de su dominio junto con los otros espíritus que simpatizaban con él. Los habitantes de este planeta recibieron bien a nuestros maestros, pero como resultado de su intelecto superior, este se convirtió en el legítimo poseedor del planeta, haciendo que los propietarios originales perdieran su derecho al creer algo que él dijo que en realidad estaba basado en hechos. Algunos pueden decir que eso se llama engaño, pero él meramente estaba siguiendo la ley de la sobrevivencia, un instinto natural en todos los grandes líderes. Cuando se supo que su viral, Cristo, vendría a la tierra después de asumir la naturaleza del hombre para atraer a la humanidad hacia sí mismo, nuestro maestro y sus consejeros principales decidieron seguir una estrategia similar a la que originalmente les había permitido adquirir su nuevo dominio. Este planificado curso de acción requería que todos los espíritus demoníacos aconsejaran cuidadosamente a los seres humanos a vivir de forma tal que los descalifique para ser miembros del reino de Cristo. Los espíritus alentarían a las personas a prestar atención a sus sentimientos en lugar de escuchar la palabra de Cristo y de sus profetas. No había forma más segura de que los espíritus obtuviesen el control de la vida de las personas sin que los individuos se diesen cuenta de lo que estaba sucediendo. Los espíritus sugerirían toda clase de doctrinas e ideas erróneas, y la humanidad las aceptaría de buena gana, porque tendría una fuerte inclinación hacia ellas. El sumo sacerdote, con el rostro que irradiaba su fascinación por lo que nos acababa de contar, pidió permiso para tomar unos minutos adicionales de nuestro tiempo para ilustrar lo que estaba diciendo. Cuando le aseguramos que estábamos profundamente interesados de nuestro deseo de saber más acerca de las actividades de los espíritus, él prosiguió. Si ustedes recuerdan, caballeros, Salomón, el rey de Israel, había sido dotado de gran sabiduría y había captado la atención de una cantidad de gobernantes poderosos. Al mismo tiempo, nuestro gran maestro se preocupó de que Salomón consiguiera toda esa atención y decidió que debía hacer un esfuerzo supremo para controlar a todo el mundo. Hasta entonces había tenido éxito al establecer la idolatría en todas partes del mundo, excepto en la nación de Israel. Así que se decidió que determinados espíritus consejeros primeramente debían hacer que Salomón tuviese una opinión elevada de sí mismo. Segundo, debían llevarlo a tener una poderosa sensación de que lo mejor para su nación sería formar alianzas con las naciones circundantes, aunque muchos de sus consejeros lo estimularon a que no lo hiciese. El plan de nuestro maestro fue un enorme éxito. Cuando llegó el día en que, por el ejemplo de Salomón, Israel adoró a Astoret, la diosa de los sidonios, a Quemos, el dios de los moabitas,
y a Moloc, dios de los hijos de Amón. Cuando el pueblo se postró delante de los ídolos que representaban espíritus de demonios, nuestro maestro sintió que su triunfo era completo. Había alcanzado su mayor objetivo. Todo el mundo en realidad estaba bajo sus órdenes. Caballeros, creo que a esta altura se darán cuenta de la gran sabiduría y la astucia del maestro para ocultar su verdadera identidad. Esto les asegura a sus dedicados representantes que la aplicación de ellos será recompensada algún día cuando vean a las generaciones de la tierra de pie delante de ellos en humilde obediencia, reconociendo que su maestro en realidad es un gran Dios. El gran maestro, continuó, no deja nada librado al azar. Con planes bien perfeccionados y con gran cuidado tiende sus lazos para cautivar la mente de millones de los más sabios mortales, y así asegurarse su fidelidad tanto en la vida presente como por la eternidad. Vibrante de entusiasmo por la causa de Satanás, el hombre procedió a contarnos acerca de lo que él llamaba la asamblea más asombrosa de los espirituales alguna vez reunida en un lugar sobre la faz de este planeta. A comienzos del siglo XVIII, mencionó, Satanás y sus espíritus consejeros llevaron a cabo un gran concilio general para prepararse para la era industrial que pronto irrumpiría en el mundo. Satanás previó que inmediatamente seguiría una era de descubrimientos científicos y de ilustración intelectual. Esta llevaría al tiempo del fin a el desenlace de la contienda entre las fuerzas del bien y del mal. Dado que Satanás había estado estudiando las profecías de la Biblia, comprendió el significado de Daniel 12:4, que describía el tiempo del fin en el que muchos correrían de aquí para allá y la ciencia aumentaría. Lo reconoció como un tiempo ideal para separar a los seres humanos de su Creador y así llevar a las multitudes de la tierra a la perdición. Este momento ofrecía un camino seguro para exigir su reino venidero, hasta tal punto que quedarían pocos para dejar este planeta cuando Cristo venga a buscarlos en un rapto secreto al final de la era cristiana. En un paréntesis, el sacerdote se jactó de que Cristo en realidad no regresaría a la tierra con poder y gloria, sino que abdicaría a todos los derechos de este planeta, sabiendo que legal y legítimamente era Satanás. Entonces el gran maestro resucitará a nuestro pueblo de sus tumbas y establecerá su propio reino perpetuo aquí. Después de extensas deliberaciones, dijo, tomando el tema del Concilio General de Satanás, se idearon planes para engaños que desclasificarían a gran cantidad de personas del reino de Cristo. Entonces, automáticamente se convertirían en parte del reino de Satanás. La comisión ejecutiva había adoptado un plan de 3 partes. La primera parte sería convencer a los seres humanos de que Satanás y sus ángeles en realidad no existían. La segunda parte buscaba obtener el control total de las personas al introducir el hipnotismo como una nueva ciencia y beneficiosa. Los hombres de grandes conocimientos, explicaba el sacerdote, bajo la dirección de espíritus amigos, perpetuarían la doctrina del alma inmortal al hacer que las personas bajo su conjuro hipnótico supuestamente retrocedieran en el tiempo a vidas anteriores. Dichos individuos descubrirían vívidamente los eventos históricos de los que de otro modo no sabían nada cuando no estaban en trance. Y para agregar poder al engaño, continuó el sacerdote espiritista, a veces los espíritus harían que la persona hipnotizada hablara fluidamente un idioma extranjero que no haya conocido anteriormente. Esto ayudaría a Satanás a descristianizar el mundo occidental por medio de la avenida del misticismo. La tercera parte del plan de Satanás destruiría la Biblia sin acabar con ella en realidad. Satanás alejaría el pensamiento de Dios de las mentes de millones por medio de la teoría de la evolución. El sacerdote afirmó que Satanás había seleccionado individuos de gran intelecto para promover su plan. Eligió a un médico austríaco llamado Franz Mesmer para transformar al hipnotismo de un juguete de lo oculto a una nueva ciencia. Mesmer originó la teoría llamada magnetismo animal. Los espíritus lo llevaron a creer que un fluido misterioso penetra
el cuerpo humano y permite que ciertas personas tengan una influencia poderosa sobre los demás. Para cuando falleció en 1815, el hipnotismo como anestesia había comenzado a adquirir un aura de respetabilidad entre muchos médicos europeos. Ellos descubrieron que su práctica médica ahora parecía más eficaz que nunca antes. El sacerdote hizo una pausa, con una gran sonrisa en su rostro, y luego agregó: ellos no tenían idea de que en realidad eran energizados por espíritus amigos. El plan de Satanás de destruir la Biblia sin deshacerse de ella efectivamente tiene que ser la cosa más lista que escuché alguna vez, se rió. Charles Darwin, nacido en 1809, y Thomas Henry, nacido en 1825, ambos fueron sometidos a la influencia de los espíritus a temprana edad, porque los médicos utilizaron el hipnotismo como una forma de anestesia. Los espíritus decidieron que cuando los dos niños llegaran a adultos, serían los instrumentos para promover la religión que nosotros conocemos como la teoría de la evolución. Al ligarla con la revolución científica que interrumpía en el mundo, la mayoría ni siquiera reconocería que era una religión que atravesó todas las fronteras denominacionales e incluso alcanzó a los no religiosos. Para mi horror y asombro, el sacerdote luego afirmó que los espíritus consideran que todo lo que enseña la teoría de la evolución es un ministro de ese gran sistema religioso, y el individuo recibirá una unción especial de Satanás mismo. Satanás le da gran poder para inducir la ceguera espiritual, para convencer y convertir. De hecho, tiene en tan alta estima a esas personas que les asigna un séquito especial de ángeles para que los acompañen toda su vida. Es el mayor honor que Satanás puede concederle a una persona en todo el universo. El sacerdote explicó que Satanás y sus consejeros habían arribado a la conclusión de que podían utilizar la teoría de la evolución para destruir el mismo cimiento de la Biblia. Podrían ponerla en contra de la semana de la creación, la caída y el plan de redención. Las apuestas eran tan grandes aquí que los espíritus nos contaron que el mismo Satanás instruyó a Charles Darwin para establecer los principios de sus conceptos científicos. Con obvio orgullo, el sacerdote seguidamente nos explicó cómo los espíritus pueden tomar a una persona aparentemente sin importancia y elevarla a posiciones de honor y respeto. El nombre de esta persona incluso se puede volver inmortal. Un buen ejemplo mencionó es Thomas Henry, que hasta que los espíritus intervinieron no era más que un cirujano de la Armada Británica. Ellos hicieron posible que se convirtiera en un famoso zoólogo, conferenciante y escritor. Logró maravillas al hacer que la teoría de Darwin fuese aceptable para el público. Aunque introdujo la idea de que el hombre es descendiente de los simios, después de haber sido sacerdote católico alguna vez, concluyó nuestra guía. Creo que es casi imposible que alguien crea en la creación bíblica semanal, la caída y el plan de redención, y al mismo tiempo se aferre a la evolución. Tal mezcolanza de ideas tiene que ser la mayor forma de blasfemia conocida para el Creador. De paso, debiera mencionar que esta sociedad espiritista nunca se refería a Dios como tal, sino siempre como al Creador. Solamente Satanás y sus ángeles eran tratados como dioses. A esta altura había algo que me perturbaba. ¿Cómo es que alguien puede considerar que la evolución es una doctrina religiosa? Pregunté. Todo el mundo sabe que es solo una teoría, algo asumido porque parece la mejor forma de explicar cómo al parecer se originó la vida en la Tierra. Los ojos del hombre fulguraban con mayor entusiasmo mientras respondía. Una doctrina religiosa es todo lo que acerque a una persona a su Dios. Puede ser un concepto, una actividad o incluso algo que pueda parecer totalmente sin relación con la religión. Pero si sirve para promover los ideales de Satanás, el gran Dios de este mundo, verdaderamente es una doctrina religiosa, en todo el sentido de la palabra. De hecho, obtuve esta definición directamente de un espíritu consejero. Después de que acepté a Jesús como mi Salvador,
Comencé a estudiar la Biblia para ver cómo es que creer en la evolución podría descalificar a una persona del reino de Dios. Comencé a comprender el porqué cuando examiné las palabras de Jesús acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Verán, cuando alguien declara que ya no puede creer en la creación de Dios, que no podemos tomar en serio el concepto de la caída de la raza humana y que los seres humanos son apenas algo más que animales altamente evolucionados, entonces el individuo, en un sentido muy real, está acusando al Espíritu Santo de ser un espíritu mentiroso. Como la Biblia fue escrita bajo la inspiración directa del Espíritu Santo, la persona está acusando al Espíritu de ser poco confiable. Después de conversar unos instantes más con el líder espiritista, este preguntó: ¿tienen más preguntas que les gustaría hacer? Mientras estuvimos mirando los cuadros, observé que el altar de Satanás parecía ser de mármol sólido, de aproximadamente 2.75 metros de largo, 90 centímetros de alto y unos 75 centímetros de ancho. El altar del maestro parece ser un bloque sólido, observé. ¿Cómo hicieron para bajar un objeto tan pesado hasta aquí? El sacerdote sonrió. Usted es muy observador, señor Morneau, o tal vez sea que el maestro ha impresionado esta observación en su mente para poder revelarle su gran poder. De paso, jóvenes, uno de los espíritus consejeros me ha dicho que el maestro tiene un propósito muy especial para la vida de ambos, así que permítanme hablarles del poder de los espíritus. Pero primero, ¿les molestaría que encienda un cigarro? En ese momento estábamos sentados en los sofás junto a un ventanal que nos daba a una hermosa vista de la ciudad bañada en un mar de luz. Me dio la impresión de que para el sacerdote era un gran placer hablarnos del mayor interés de su vida, las actividades de los espíritus de demonios, y nosotros teníamos tiempo para escucharlo. El altar del maestro fue puesto en su ubicación actual de la misma forma y por el mismo poder que emplearon los sacerdotes druidistas para erigir las estructuras. Stoner, poder espiritual, o en otras palabras, el proceso de levitación. Los espíritus me han revelado los grandes logros de los sacerdotes druidistas entre los antiguos celtas en Francia, Inglaterra e Irlanda hace más de 28 siglos atrás. Se me mostró que a la hora del mediodía y a la medianoche, durante la luna llena, los druidistas leviataban bloques de piedra areniscas gris que llegaban a pesar hasta 28 toneladas hasta la posición exacta para erigir sus lugares de culto. Luego le dio un par de pitadas a su cigarro Churchill, se reclinó y continuó. Como conocía sus logros, sentí que el mismo privilegio era para que yo lo ejercite y lo disfrute. Por consiguiente, le notifiqué a mi Grey acerca de mis intenciones de darle una muestra de nuestros afectos en un hermoso altar. Sintieron que si yo tenía la fe para creer que los espíritus colocarían el altar en su lugar designado, ellos se encargarían del costo y el transporte hasta la entrada posterior de nuestro lugar de culto. Sin dudarlo, les dije que hiciesen un pedido para un altar hecho en mármol blanco de Carrara. Nada es demasiado bueno para el maestro. Sé por experiencia que el poder de los espíritus no tiene límite cuando se trata de obrar por quienes creen en la palabra del maestro. Y ellos recompensaron con creces mi fe cuando, durante nuestro servicio devocional de medianoche, los dioses leviataron ese altar de mármol a su ubicación actual. De paso, caballeros, ustedes han sido grandemente honrados esta noche, aunque tal vez no sean conscientes de ello. Mientras estábamos de pie junto al altar del maestro, contemplando el hermoso cuadro, que en realidad es solo una tenue expresión de su belleza y gloria, el maestro se me apareció y estuvo de pie junto al extremo del altar por unos 3 minutos, escuchándonos hablar. Por eso sugerí que nos inclinemos como lo hicimos. Puedo deducir que la condescendencia de ustedes a mi pedido le dio una gran alegría al corazón del maestro. Tal vez pueda interesarles saber que no hemos sido conscientes de la presencia del maestro en nuestro medio por casi 3 meses, como resultado del hecho de que las Naciones Unidas han estado trazando planes de paz.
Eso requiere la atención indivisa del maestro, un trabajo que no se atreve a confiarle a nadie más. La paz de la tierra no es lo mejor para su reino, así que tiene la gigantesca tarea de delegar a sus legiones de agentes espirituales lo que deben hacer para confundir y hacer que los ánimos personales estén revueltos entre los líderes de la humanidad. Los problemas que suscitan los espíritus harán que estos líderes siempre estén buscando soluciones para que no tengan tiempo de organizarse. De todo lo que escuché, un detalle sobresalió por sobre todo lo demás: la declaración de que el cuadro de Satanás expresa apenas tenuemente su belleza y gloria. Decidí sacar el tema a colación una vez más. Usando la terminología que pensé que sería correcta en ese momento, pregunté: Reverendo, ¿me aclararía algo que dijo? Estoy seguro de que no he comprendido totalmente lo que quiso decir. Entonces lo repetí y esperé su respuesta. Sí, amigos, el cuadro revela apenas débilmente al maestro. Cuando se materializa un espíritu, comúnmente oculta la belleza y la gloria que posee a su estado natural. Si un espíritu se hiciese visible a nosotros ahora sin protegernos de su brillantez, no podríamos contemplarlo sin dañar nuestra vista. Por ejemplo, mientras estuve en mis recientes vacaciones en los Estados Unidos, un consejero principal se me apareció en mi suite del hotel en Chicago. Había venido con el mensaje urgente de que la persona que había dejado encargada aquí estaba a punto de arruinar el trabajo que los espíritus habían hecho para ponerlos a ustedes en contacto con nuestra sociedad. Pero les contaré de eso en el futuro cercano. De todos modos, su brillo era tan deslumbrante que no podía mirarlo fijamente. Después de darme algunas palabras de consejo, se fue. Pero la impresión de esa luz me dejó parcialmente enceguecido por unos 30 minutos. Pocos minutos después traté de marcar un número telefónico, pero no podía distinguir los números en el teléfono. Tuve que pedirle al operador que me ayude. Conversamos un poco más con el sacerdote y él nos puso al tanto de muchos detalles en relación con la adoración a los demonios. Entonces, antes de irnos esa noche, juramos guardar secreto en relación con lo que habíamos visto y oído. El sumo sacerdote pronunció un encantamiento, partes del que repetimos después de él y sellamos el pacto al depositar una pizca de incienso en polvo lentamente sobre la llama de una vela negra, haciendo que se quemara intensamente y llenando la sala con un rico aroma. Después de regresar a mi casa, no pude dormir en toda la noche, ya que no lograba dejar de pensar en la visita a la sala del culto. Se me hacía difícil acostumbrarme a la idea de que Satanás y sus ángeles en verdad existen y que verdaderamente son seres hermosos, no criaturas repugnantes. Mi educación católica había desviado tanto mi mente de la realidad que tenía dificultades para aceptarla. Me llevó casi 2 meses de manifestaciones sobrenaturales antes de aceptar a los ángeles caídos por lo que son, seres hermosos y súper inteligentes.